¿Chicos? No, profe. Ok. ¿Ya está? ¿Ya está copiado? ¿Puedo borrar? Sí, profe. Bien. A nivel columnas, esto era todo. Vamos a trabajar ahora algo que también les piden bastante, que es la comparación de presiones, volúmenes y temperaturas en una gráfica, ¿sí? Comparación de presión, volumen y temperatura en una gráfica. Entonces, vamos a suponer que esa gráfica sean isotermas, o que esa gráfica sean isobaras, o que esas gráficas sean isoporas. ¿A qué se refiere esto? Vamos a suponer que yo tengo una gráfica con dos isotermas distintas. Con una isoterma caracterizada por un valor de temperatura que le llamamos T1 y una isoterma caracterizada por un valor de temperatura que le llamamos T2. Vamos a decir que el gas va a sufrir estas transformaciones. Voy a partir de un punto caracterizado por una expresión, volumen, por un volumen 1 y una presión 1. El gas va a va a subir hasta este punto, caracterizado por una presión 2, va a volver sobre una misma isoterma. Esta es la transformación 1, esta es la transformación 2, va a volver acá, y de acá va a volver aquí. ¿Está? Tengo tres transformaciones en el gas. Pasa de 1 a 2, de 2, o sea, de acá a acá, de aquí a aquí, de acá a acá. Entonces, miren esto. A ustedes les pueden dar una gráfica, ustedes con la gráfica pueden decir qué tipo de transformaciones sufre el gas. Cuando en la transformación 1, vamos a ponerlo así para que no se confunda con temperatura. En la transformación 1, pregunto, ¿qué tipo de transformación tengo? ¿Una transformación isobárica, una transformación isotérmica o una transformación isocórica? Cuando voy de acá a acá, ¿qué tipo de transformación tengo? ¿Isobárica, isotérmica o isocórica? ¿Qué se mantiene constante? ¿La presión, el volumen o la temperatura? ¿El volumen? El volumen. Muy bien. Para este punto, el volumen vale B1. Para este punto, el volumen vale B1. Entonces, en la transformación 1 es isocórica. Si la transformación es isocórica, pregunto, ¿qué pasó con la presión? Profe. Cambió. Sí, ya sé que cambió. Pregunto, ¿qué pasó con la presión? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Cuando fui de 1 a 2, la presión aumentó. Si la presión aumenta, ¿qué pasa con la temperatura? En una transformación isocórica, si la presión aumenta, ¿qué pasa con la temperatura? Aumenta. La temperatura aumenta. ¿Qué conclusión puedo sacar de acá? Puedo sacar de acá que la temperatura 2, representada por esta isoterma, es mayor que la temperatura 1. ¿Qué conclusión puedo sacar de acá? Que cuando yo tengo varias isotermas, la que está más arriba de todas es la que representa la temperatura más grande.
Y la que está más abajo de todas es la que representa la temperatura más chica. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien, lo que yo voy a escribir acá sigue aquí abajo, ¿sí? Es simplemente para que vean cómo analizan una gráfica. ¿Qué pasa en la transformación 2? ¿Qué tipo de transformación es la 2? Me estoy moviendo dentro de la misma curva. Entonces pregunto, ¿qué tipo de transformación es? ¿Isobárica, isotérmica o isocórica? Isotérmica. Isotérmica. ¿Por qué isotérmica? Se desplaza sobre la misma curva que representa a la temperatura. Me estoy moviendo sobre la misma línea y esta línea es una isoterma. Todos los puntos que están sobre esta línea están al mismo valor de temperatura. Entonces, ¿qué pasó con el volumen? ¿Aumentó o disminuyó en la transformación 2? Disminuyó. No, miren acá. Ah, Este punto corresponde al volumen 1. Este punto corresponde al nuevo valor de volumen. ¿Qué pasó con el volumen? ¿Aumentó o disminuyó? aumentó. Aumentó el volumen. Y fíjense, a este punto le corresponde este valor de presión. ¿Qué pasó con la presión? ¿Aumentó o disminuyó? Con respecto a este punto, ¿no? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó. Claro, tal como se nos dice la presión de isoterma. Si es isotérmica, al aumentar el volumen, disminuye la presión. Entonces es muy importante que ustedes puedan leer la gráfica a la perfección para entender qué está pasando en cada uno de los puntos por los cuales pasan las gráficas. ¿Estamos, chicos? Profe, yo tengo una pregunta. Pregunte. ¿Por qué en el primero era isocónica? Porque para este punto y para este, el volumen vale lo mismo, ¿verdad? Ah, Tenés una línea vertical. Este punto y este están al mismo valor de volumen. ujú. O sea que yo no compararía solamente una línea como hicimos hace rato, sino las ¿No? dos. En este caso, tenés que ver que los dos puntos están encolumnados. Si vos tenés dos puntos verticales, están al mismo valor de volumen. Si tuvieras dos puntos horizontales, estarían al mismo valor de presión. ¿Está? Eso es Ah, claro. importante que tengan en cuenta. De esto va a tocar mandarle varias fotos, porque tienen que ir copiando. Acuérdense que esto va acá abajo, ¿sí? O sea que voy a mandar una foto de esto, y después voy a mandar una foto de esto. Muy bien. Ahí está la foto.
Muy bien, cuando copien seguimos, les espera una clase hoy pesadita, pesadita. No la voy a poder superar a la profe Luciana, evidentemente, pero bueno. ¿Listo, chicos? ¿Estamos? ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a seguir. En las isobaras, ustedes van a tener esto. Vamos a tener volumen, temperatura. Vamos a tener dos rectas. Esta recta me va a representar la presión 1, esta la presión 2. Vamos a tomar un punto caracterizado por un valor de temperatura y un valor de volumen. Y como corresponde a esta recta, va a ser temperatura 1, volumen 1. Va a evolucionar hasta un punto caracterizado por un volumen 2. Ahí tengo la primera transformación, después me voy a venir hasta aquí, en una transformación 2, esta es la 1, y voy a volver en una transformación 2. Primero vamos a ver cómo leemos cada transformación y después vamos a comparar las presiones. De 1 a 2. Esto sigue acá abajo, ¿no? De 1 a 2. ¿Qué tipo de transformación tengo? ¿Isobárica, isotérmica o isocónica?
¿Isocónica? No. Mira, de 1 a 2 el volumen no es constante. ¿Qué es lo que tienen constante cuando van de 1 a 2? La temperatura. La temperatura. Entonces es una transformación isotérmica. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. De 2 a 3, no le voy a poner así, le voy a poner puntito 1, puntito 2, puntito 3. Entonces, de 2 a 3, ¿qué transformación tengo? Isocórica. Isocórica. ¿Por qué? Porque el volumen es horizontal y recto es constante. Transformación isocórica. Y de 3 a 1, ¿qué tipo de transformación tengo? Isobárica. Isobárica. ¿Por qué? Porque me estoy moviendo sobre la misma recta que me representa la presión. Para analizar cómo se vinculan la presión 1 y la presión 2, voy a tomar este pasaje, el que va de 1 a 2. La transformación es isotérmica. Por lo tanto, si ¿qué pasó con el volumen acá? ¿Aumentó o disminuyó? ¿Preguntó? Aumentó. Aumentó, de 1 a 2 el volumen aumentó. El volumen aumenta. ¿Qué pasa con la presión? También aumenta. ¿Cómo? No, disminuyó. Disminuyó. La presión disminuye. Entonces, ¿qué presión es más grande? ¿La 2 o la 1? Piensen antes de contestar. ¿Qué presión es más grande? ¿La 2 o la 1? ¿Qué presión es más grande? ¿La 2 o la 1? Si ustedes me están diciendo que cuando paso de acá a acá la presión disminuye, sí, porque aumentó el volumen, significa que la presión 2 es más chica que la 1, porque me están diciendo que la presión disminuye. O lo que es lo mismo, la presión 1 es mayor que la presión 2, por lo que acabamos de decir, chicos. Cuando pasé de acá a acá, aumentó el volumen, la presión disminuye. La presión 2 es más chica que la presión 1, por lo que es lo mismo. La presión 1 es más grande que la presión 2. Este es el análisis que tienen que tener en cuenta. En una gráfica donde la presión es constante, es justo lo contrario de acá. Vieron que acá la temperatura, mientras más arriba, más grande. Acá, la presión, mientras más abajo, ¿sí? Mayor. ¿Está claro? Sí, profe. Ok, mando la foto. Para que no se confunda, voy a borrar todo esto. Así mando solo de aquella parte que es la que estamos analizando ahora. Hoy van a salir mareados. Así se los digo. Así se los digo. Copian y seguimos.
¿Está, chicos? Sí, profe. Muy bien. Bueno, vamos a trabajar ahora con otra cosa. Vamos a ir con el de las isoporas. Y vamos a hacer el mismo análisis. Vamos a tomar una gráfica para la cual tenemos presión, temperatura, dos rectas, una me representa el volumen 1, la otra me representa al volumen 2. Un estado 1 caracterizado por una temperatura 1 y una presión 1, evoluciona hasta un estado 2, por una presión 2, de ahí voy a un estado 3, y de acá vuelvo al estado 1. Voy a escribir acá para no volver a nada. Cuando voy de 1 a 2, ¿qué tipo de transformación tengo? Isotérmica. Isotérmica, ¿ven? Este punto y este están al mismo valor de temperatura. En una transformación isotérmica. Cuando voy de 2 a 3, Isobárica. isobárica. ¿Por qué isobárica? Porque 2 y 3 están al mismo valor de presión. Cuando voy de 3 a 1, Isocórica. isocórica, estoy sobre la misma recta que me representa el volumen. Para poder comparar, voy a trabajar con esta que me vincula volumen 1 y volumen 2. Si la transformación es isotérmica, ¿qué significa? De 1 a 2, la presión aumentó. ¿Qué pasa con el volumen? Si la transformación es isotérmica, la presión aumenta, el volumen disminuye. Entonces, ¿cómo es el volumen 2 con respecto al 1? ¿Más grande o más chico? Más chico. Más chico, o lo que es lo mismo. El volumen 1 es mayor que el volumen 2, y ahí tengo la relación de volúmenes en dos isoporas diferentes. ¿Está claro? Sí, profe. Dale. Ahora te mando la foto. Veamos si seguimos.
¿Está, chicos, alguna duda? Hasta ahora no, profe. Muy bien. Bueno. ¿Ya terminaron de copiar? Sí, profe. Muy bien. Bueno, vamos a empezar a ver otra cosa. Una vez que vimos esto, vamos a hablar de otra ley. Esta fórmula sí va en el Vademecum, la que estoy por explicar, que es la ecuación de los gases ideales o ecuación de estado. Esta ecuación me va a vincular los tres parámetros de los que acabamos de hablar, presión, volumen y temperatura, y del número de moles. Esta fórmula es presión por volumen igual a N por R por T. Esta es la presión que tiene que estar en atmósferas. Este es el volumen que tiene que estar en litros. Este es el número de moles. Esta es una constante, vale 0,082 litro por atmósfera sobre grado Kelvin por mol, esa es la unidad. Y esta es la temperatura que tiene que estar en grados Kelvin. Hablamos de gases ideales, porque los gases ideales son aquellos que cumplen con las tres leyes que vimos antes, la que se relaciona con la transformación isotérmica, isobárica e isocórica. Entonces, esta fórmula la pueden tener en el Vademecum, porque vincula todos los parámetros que hemos hablado recién. Ustedes ya vieron en teoría atómico-molecular cómo pasar de gramos a moles o de moles a gramos. Si yo quiero hacer una regla de 3, yo digo, bueno, si el peso molecular es un mol, los gramos que me dieron van a ser X, y cuando hago la regla de 3 me quedaba los gramos que me dieron como dato por 1 del mol dividido el peso molecular. Entonces, yo a esta misma fórmula la puedo escribir así. Presión por volumen igual a, y al número de moles lo reemplazo por masa sobre peso molecular. Eso es esto. Y me queda por R por T. ¿Para qué me sirve esta fórmula? Yo puedo reacomodar las cosas, pasar para allá el peso molecular, y me queda presión por peso molecular igual a masa por R por T sobre volumen, ¿sí? Subí el peso molecular y bajé el volumen. Si ustedes se fijan, masa sobre volumen es densidad, y entonces me queda una fórmula que es presión por peso molecular igual a densidad por R por T. Fórmula que también pueden tener en el Vademecum. Fíjense en esto. Yo con esta fórmula, si no sé de qué gas se trata, pero tengo la presión, el volumen, la masa y la temperatura, puedo calcular el peso molecular del gas. Y con esta fórmula, teniendo el gas de que se trata, y la presión y la temperatura, puedo calcular la densidad del gas. ¿Está entendido? Chicos, esa no la pueden tener, esta sí. ¿Está? Mando la foto. Profe, Diga. en 0,082, ¿qué dice al lado? Litro por atmósfera sobre grado Kelvin por mol. Ah, ok. Litro por atmósfera sobre grado Kelvin por mol. Y masa sobre volumen, esa letrita se llama delta,
es una letra griega con la que se simboliza la densidad. Les remarco porque el tiburón por ahí no se ve bien. Esa letra, y una D dibujada, es la densidad. Profe, Diga, habla vos primero. Al lado de mol, ¿dice grados Kelvin? al lado de litro por atmósfera sobre grado Kelvin por mol. Exactamente. Profe, Diga, en la fórmula de presión por volumen igual, ¿qué dice ahí? O sea, ¿cómo es la fórmula? P por B igual a N por R por T. ¿Y el peso molecular divide a todo? Podés ponerlo dividido a todo, pero yo reemplacé M solamente por masa sobre peso molecular. Ok. Qué bueno, Leo, que te guste la clase, así me gusta. Es lindo gases. Tiene una cuestión importante de mucha variedad de ejercitación, mucho de razonamiento, sobre todo para ciencias químicas. De acá en adelante es como que entramos en los temas que más toman en el ingreso. Lo que más toman es hidrostática, hidrodinámica, gases y electricidad. Esos son los temas colador en el ingreso, con los que hay que trabajar un montón. ¿Y en qué materia entraría, en mi caso, en matemática? No, en física. Ah, Lo poco que tenés de maldita sea. física es esto. Sí. Profe, Sí, decime. en una parte de la explicación usted estaba diciendo que una de esas fórmulas se usaba para calcular, me parece que el peso molecular cuando no sabía cuál gas era. ¿Puede ser? Esta fórmula, si vos sabés la masa y tenés los otros datos, podés calcular el peso molecular. Y de esta fórmula, si tenés la densidad, podés calcular el peso molecular. Y si tenés el peso molecular, podés calcular la densidad. Ah, ok, genial, profe, gracias. Por nada. Profe, Diga. la R vale 0,082 o... La R vale 0,082 litros por atmósfera sobre grado Kelvin por mol. Vale. O sea, espera. Si quiero sacar R, tengo que hacer 0,082 por al lado los litros por la atmósfera. El Eso. valor de R es 0,082 y la unidad de R es litro por atmósfera sobre grado Kelvin por mol. Vale.
¿Está entendido lo que dije? Ah, A ver, R es el número vale esto que está acá. ¿En qué unidad? En la que tengo acá. Litro por atmósfera sobre gas. qué unidad. A ese número, a esa letra vos le reemplazás en el ejercicio cuando te toque hacer un cálculo por 0,082. Litro por atmósfera sobre grado Kelvin por metro. Yo Ay, siempre les recomiendo, no trabajen con las unidades, trabajen solamente con los números, asegurándose con qué unidad lo tienen que trabajar, porque de ese modo se ahorran tiempo y esfuerzo. ¿Listo, chicos? Nadie le dice que sea la profe, le ignoran a la profe. Así se siente la docente, totalmente abandonada por el alumnado. Muy bien. Bueno, estas son como las fórmulas con las que sí o sí les va a tocar trabajar, sí o sí les va a tocar trabajar en estado gaseoso. Pero vamos a ver otras formulitas más, 3 en total. Una habla de la ley de las presiones parciales de Dalton. Una habla de la ley de las presiones parciales de Dalton. ¿A qué se refieren las presiones parciales?
son las presiones ejercidas por cada gas en una mezcla gaseosa. Nosotros nos manejamos con mezclas gaseosas, de hecho en el aire tengo una mezcla de gases, conozco hidrógeno, oxígeno, agua, dióxido de carbono, nitrógeno, etc. Entonces, vamos a suponer que yo tengo moléculas de oxígeno, que voy a representar de este modo. Tengo moléculas de hidrógeno, que voy a representar de este modo. Y tengo moléculas de nitrógeno, que voy a representar de este modo. Entonces, vamos a suponer que yo tengo un recipiente donde se van a mezclar los tres gases. Voy a tener oxígeno, voy a tener hidrógeno, y voy a tener nitrógeno. Evidentemente, tanto el oxígeno como el hidrógeno como el nitrógeno van a ejercer cada uno una determinada presión. La pregunta sería, si ustedes miran el gráfico, cuéntenme, para ustedes, ¿cuál de los tres gases ejerce mayor presión? Vamos a decir que cada gas ejerce una presión en la mezcla gaseosa. La pregunta sería, ¿cuál de los gases, a juicio de ustedes, ejerce mayor presión? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? Cuéntenme. Miren el dibujito y díganme, para ustedes, ¿el hidrógeno, el oxígeno o el nitrógeno ejerce mayor presión en la mezcla? ¿El oxígeno, profe? El oxígeno, ¿por qué? Porque el oxígeno está en mayor proporción. Tengo más moléculas de oxígeno que de hidrógeno y de nitrógeno. Entonces decimos que cada gas ejerce una presión en la mezcla gaseosa que depende de la proporción de ese gas en la mezcla y de la presión total de la mezcla. Ahora bien, la palabra proporción de ese gas se llama fracción molar. Se simboliza con XI y se calcula esa fracción molar de distintas maneras. Se calcula como el número de moles de ese gas sobre el número de moles totales, o se calcula sobre como el volumen de ese gas sobre el volumen total, o se calcula como el porcentaje de ese gas dividido 100. De cualquiera de esas formas, yo puedo calcular la fracción molar. Va a depender del dato que tengo, lo que calculo, o la fórmula que utilizo.
¿Cuál es la fórmula de presión parcial? Es igual a la fracción molar del gas por la presión total. Fórmula que puede ir en el vademecum. Estas no. ¿Estamos? Bien. Mando foto. Profe, ¿la fórmula de qué era la última que usted escribió? Presión parcial. Ah, listo. Ahí estamos. Tengo otra pregunta. Diga. Repasada. Dice P, I. ¿Qué era la I? Y es una manera de hablar de un gas en general. Esto sería X del oxígeno, o X del nitrógeno, o X del hidrógeno. Se pone I para que... Claro. Ah, bien, bien. Y usted hace rato dijo que la fórmula entraba y una palabra rara. Como en un grupo, Valium, no me acuerdo. ¿Ah? ¡Ah! Eso se llama todo lo que dice la docente. Está en el vademecum. Vademecum es el listado. En el Valium no. El Valium estaría haciendo otra cosa. Valium va a necesitar antes del examen. Por ahora no. Muy bueno. Ah, bien. Muy bueno. Copian eso mientras hago una llamada.
Ahí dice con gas, ¿qué dice? Con gas, Gena. ¿Cómo? Con gas, ahí abajo de hidrógeno 2. No, a la izquierda. Cada gas ejerce una presión en la mezcla gaseosa que depende. Gracias. ¿Está, chicos? Sí, profe. Muy bien, bueno. Entonces, Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? dígame, quiera. Si yo, por ejemplo, calculo la fracción molar de un gas,
en la fórmula que dice volumen de ese gas sobre volumen total. ¿El resultado me queda en qué? ¿En unidad de volumen? Si calculás que la fracción molar, ¿me estás hablando? Sí. La fracción molar la calculás, si simplificas, es un número adimensional, porque vos estás dividiendo el número de moles de un gas sobre el número de moles totales. Entonces, la palabra mol se te va. Si hablas de volumen, dividís litros por litros, se te va. Si hablas de porcentaje, el porcentaje no tiene unidad. La fracción molar es un valor adimensional. ¿Qué significa adimensional? Que no tiene dimensión, no tiene unidades. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, profe, lo estaba anotando, gracias. Muy bien. Vamos a ver la ley de Henry. ¿Y a qué se refiere la ley de Henry? La ley de Henry relaciona la concentración de un gas su solubilidad y la presión. Van a ver que van a usar una fórmula que es C igual a K por qué. ¿Por qué? ¿Quién es C? C es la concentración del gas en moles por litro. Esto es moles por litro, se denomina molaridad, cosa que van a empezar a ver la semana que viene en soluciones, en química. K es la constante de Henry y P es la presión. Evidentemente que si yo tengo un gas y ejerzo presión, logro que ese gas se solubilice más. Entonces, presión y concentración del gas están en relación de proporcionalidad directa. Esa constante de Henry se la tienen que dar porque depende de cada gas en particular, ¿sí? Muy bien. Otro diga, O sea que la K siempre la dan. te la van a dar o te van a dar todos los datos y te van a pedir la solubilidad del gas. Ah, claro. Realmente la K es dato. Esto se los doy como relleno, porque se los doy como relleno, pero no es que lo tomen demasiado. Profe, esto se lo cuento por contar, pero la otra vez estaba hablando con Joaquín y el que entró a la facultad, ¿no? Sí, sí. Y tomaron presión parcial. Se había olvidado la fórmula el chico. Igual de acertó. No, aparte vos decís presión parcial, no lo toman. Presión parcial sí va. Presión parcial es importante, incluso tiene que ver hasta con la parte de fisiología de la respiración y hasta se lo pueden vincular con biología. Presión parcial sí va. Sí, sí, y no se acordaba la fórmula, se quería matar. Y le salió bien, pero porque hizo la técnica del descarte. Esta no es, esta no es, esta no es. Totalmente, muchas veces la técnica del descarte, muchas veces la Es técnica legendaria. del descarte funciona de esa manera. Profe, Diga, eso de moles. ¿Qué moles dice? por litro, los moles los sacan como sacan los moles en teoría atómico-molecular y lo calculan por cada litro de solución. Igual en este momento para la ejercitación que hay no debe estar incluido todavía la ley de Henry porque la trabajamos más el año que viene, pero está ahí, y se los doy como tema para que lo tengan presente. Ok, ok. Muy bien. No tienen que trabajar con
la parte práctica de esto. ¿Por qué? Porque tienen que estudiar. ¿Para qué? Para la prueba de mañana. ¿Por qué? Porque hay examen a las 6:30. Acuérdense, cámara abierta. Y estequiometría sin reactivo limitante. ¿Está claro? Sí, profe. Profe, una pregunta. Diga. ¿Por qué por Zoom? ¿Por qué por Zoom? Porque es la única manera, la manera más fácil de poder verlos a todos. Ah, listo. La cuadrícula es más clara para Zoom que para mí. Perfecto. ¿Está? Así que, ¿qué les recomiendo? Que vayan y estudien. Un montonazo, sí. Muy bien. Vera, mañana no te mando el link de tabla periódica porque tabla prácticamente no entra en la clase de ustedes, en el examen de ustedes, ¿sí? Entonces no me meto. No te metes. ¿Qué te tenés que meter, Vera? Ah. ¿Qué te tenés que meter donde no te... No te metas, Vera. Sí. Que no me meto, no me meto. Por voluntad. Muy bien. Y Sí. una linda noche. Nos vemos mañana a las 6:30 de la tarde. Chao, profe. Lectura, entre comillas, parcial. ¿Está? Listo. No, Que tengas buena noche. Chao, profe. Chao, profe. Buenas Chao, noches. profe.